Shalom, familia sefardí. Hoy quiero tocar un tema un tanto controvertido, pero considero que muy importante para poder enterrar mitos y despejar dudas. Y es la histórica pregunta de ¿por qué fueron expulsados los judíos de España? Tened en cuenta, por favor, que este tema es muy extenso y se han escrito ríos de tinta sobre él. Obviamente yo no voy a descubrir nada nuevo, pero quisiera plantearos, a través de los estudios de numerosos historiadores especializados en este tema, cuáles fueron los motivos que, según la revisión historiográfica, hicieron que los reyes católicos decidieran expulsar de sus territorios a los judíos en 1492. Hay que matizar también que, aunque siempre se habla de la expulsión de los judíos de España, en ese momento no existía el país como lo conocemos en la actualidad, y que este mandato se ordenó únicamente en los reinos de Castilla y Aragón. En próximos vídeos os hablaré del texto del edicto de expulsión para analizar los motivos oficiales que dieron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Me parece que es un documento sumamente interesante y que la mayoría de personas que opinan sobre este hecho histórico nunca se han tomado el tiempo para leerlo y analizar las razones que expusieron los monarcas. Y ya os adelanto que los motivos que indicaron fueron fundamentalmente religiosos. Y por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. Antes de continuar, sí me gustaría plantear, al igual que hice en el vídeo sobre la Inquisición y los judíos, que lamentablemente cuando hablamos de judíos y de expulsiones, la única que le viene a la mente a la gente es la expulsión española de 1492 y pocos tienen en cuenta que muchos fueron los países que lo habían hecho anteriormente y en más de una ocasión. Para nombrar solo algunos ejemplos, Francia los expulsó en numerosas ocasiones, incluyendo además la confiscación de sus bienes. 4 de estas expulsiones fueron las principales: la de 1182, 1306, 1322 y 1394. Inglaterra los expulsó en el año 1290 y no les permitió regresar hasta el siglo XVII. En los territorios de la actual Austria también se expulsó a los judíos en más de una ocasión, incluyendo detenciones y la quema en la hoguera de cientos de ellos. Aunque la más famosa es la de 1420, hubo otras ya en el siglo XIII. La misma situación se dio en el territorio de la actual Alemania, donde hubo numerosas expulsiones desde el siglo XIII en distintas ciudades y principados, y otras más destacadas como las de 1424 o 1438. La expulsión de Portugal se dio en 1497, la del Reino de Navarra en 1498 y posteriormente siguieron tantas otras en otros territorios europeos. En los reinos de Castilla y Aragón, el edicto de expulsión o edicto de Granada se emitió el 31 de marzo de 1492 y a los judíos se les dio 4 meses para convertirse al cristianismo o abandonar el territorio, permitiéndoles vender sus propiedades y llevar así parte de sus pertenencias consigo.
Las cifras varían mucho dependiendo de cada historiador, pero se estima que entre 40.000 y 100.000 judíos abandonaron sus hogares y alrededor de 200.000 permanecieron y aceptaron convertirse al cristianismo para quedarse en España. De hecho, algunos de los que se marcharon regresaron tiempo después, aceptando la conversión. Con estos datos no pretendo ni blanquear ni ensuciar la historia de ningún país, pero es indudable que lamentablemente la historia de España siempre se ha visto perjudicada por la injusta leyenda negra, mientras que esta circunstancia en otros países, habiendo sido pioneros e incluso reiterativos, ha sido completamente olvidada por la opinión pública. Y ahora sí, os indico los motivos que la historiografía especializada ha enumerado. Recordad por favor que, como siempre, en la cajita de información os dejo el acceso a los libros en los que podéis contrastar la información que os comparto. Y, como suelo deciros, para entender la historia pasada siempre hay que tratar de hacer un ejercicio de empatía histórica, y también hay que tener en cuenta que lo que hoy día nos puede parecer algo incomprensible, en otras épocas era de lo más común, porque todo se regía por la ortodoxia religiosa y no tanto por la razón, aunque tristemente parece que la razón tampoco predomina en el mundo actual. Los motivos pueden resumirse en 3 puntos: de tipo religioso, político y, de manera secundaria, de tipo socioeconómico. La cuestión religiosa. Tras el largo proceso de reconquista cristiana de los territorios en los que los musulmanes habían estado durante tanto tiempo, los reyes católicos buscaban la unidad de la fe católica como base para consolidar sus reinos. Y en una Europa donde religión y poder eran inseparables, la uniformidad religiosa se entendía como garantía de estabilidad política. La propia Iglesia respaldaba esta idea. El papado había impulsado en distintos territorios europeos políticas de control sobre minorías religiosas y en 1478 el Papa Sixto IV autorizó la creación del Tribunal de la Inquisición en Castilla. Aunque la expulsión no fue una imposición directa desde Roma, los reyes católicos actuaron dentro de un clima eclesiástico que justificaba la estricta defensa de la ortodoxia religiosa, apoyando la idea de que era necesario que todos tuvieran la misma religión como modelo ideal de gobierno. El historiador Josep Pérez sostiene que la construcción de la monarquía autoritaria pasaba necesariamente por la unificación religiosa. A ello se sumaba el llamado miedo a la contaminación de los conversos. El propio edicto menciona el peligro que, según la corona, suponía la influencia judía sobre los cristianos nuevos o judeoconversos. Como os he comentado en otros vídeos, tras los asaltos a juderías de los siglos XIV y XV y las conversiones forzosas que hubo, muchos conversos fueron sospechosos de seguir practicando el judaísmo en secreto. Por su parte, el historiador Ben-Zion Netanyahu defendió que la desconfianza hacia los judeoconversos fue el elemento central en el proceso que desembocó en la expulsión. De tipo político. La expulsión también respondió a una lógica política. Isabel y Fernando buscaban fortalecer su autoridad y consolidar la cohesión interna de sus reinos tras la conquista de Granada. Se presentaron ante Europa y la Iglesia Católica como enemigos simbólicos del Islam peninsular y máximos defensores de la cristiandad, y en este contexto la presencia visible de una minoría religiosa podía percibirse como una contradicción dentro del nuevo proyecto político-religioso. Historiadores como Henry Kamen han subrayado que la medida debe entenderse dentro del proceso de consolidación del poder monárquico. Por su parte, Yitzhak Baer y Josep Pérez subrayan que Castilla y Aragón actuaron dentro del marco mental europeo de la época, donde la unidad religiosa se identificaba con estabilidad política. La expulsión de 1492
no fue un invento o rareza española. Siglos atrás, varios territorios europeos ya habían adoptado esta medida. En una Europa donde ya se habían producido múltiples expulsiones de judíos, lo ocurrido en Castilla y Aragón era simplemente lo esperado. Y en último lugar, la cuestión socioeconómica. Aunque este motivo no provocó la expulsión de manera directa, sí es cierto que la favoreció. La imagen que los cristianos tenían de los judíos no era la mejor. En torno a la comunidad judía se habían creado, a lo largo de los siglos de convivencia, una serie de prejuicios y estereotipos negativos que los señalaban como usureros, malos prestamistas, corruptos y deicidas, acusándolos de la muerte de Jesús. Esa mentalidad colectiva creó un clima de hostilidad generalizado que venía arrastrándose también en otros países europeos desde hacía siglos. Por otro lado, los judíos tuvieron un papel muy importante en las finanzas, la recaudación fiscal y el comercio, lo cual generó envidia, rivalidad y tensión, sobre todo entre los nobles cristianos. El historiador Julio Valdeón Baruque ha destacado precisamente cómo esas rivalidades sociales y económicas contribuyeron a crear un ambiente propicio para que se llevara a cabo la expulsión. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido esta información? ¿Os gustaría que en un próximo vídeo os hable enteramente sobre el texto del edicto y los motivos oficiales que dieron los Reyes Católicos? Decídmelo en los comentarios, por favor. Hoy me gustaría finalizar con las famosas palabras del genial historiador Américo Castro, en las que resalta el vínculo indiscutible de la herencia judía en la cultura española. Muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. La historia del resto de Europa puede entenderse sin necesidad de situar a los judíos en un primer término. La de España, no.